Bueno, comenzamos con otra clase de técnicas. Estas técnicas tienen que ver con esta propuesta, ¿no?, de proceso de diseño que va acompañando el proceso de producción y gestión social del hábitat. Esta cuestión donde reconocemos que el objeto está en permanente movimiento, evolución, transformación, donde es un objeto donde intervienen múltiples variables, actores, y que siempre no es predecible, sino que justamente lo predecible es el cambio permanente. Entonces, este tipo de procesos se acompañan con técnicas que nos permitan planificar en forma flexible, estratégica, participativa entre los distintos actores que intervienen en el proceso. Entonces, vamos a ver qué técnicas. Bueno, estas técnicas participativas para planificar el proceso de diseño integral. ¿Qué son estas técnicas, no? Les podríamos decir que son un conjunto de herramientas que facilitan a un colectivo realizar un análisis estratégico, sistémico y prospectivo de la problemática integral del hábitat. O sea, estamos describiendo esta complejidad y cómo enfrentarlo, ¿no? Y dentro de esto podemos destacar este análisis multicausal de problemas, escenarios posibles y estrategias. Entonces, vamos a usar herramientas que tradicionalmente se trabajan desde la planificación, digamos, que se utiliza para cualquier otro tipo de cosas, pero acá nosotros vamos a trabajar lo que es la planificación para sector popular. En este libro pueden ver cómo se pueden aplicar estas técnicas, mucho más detallado, para procesos de producción y gestión social del hábitat, y también, obviamente, para el diseño participativo que va acompañando estos procesos. Entonces, ¿por qué se precisan estas técnicas de planificación estratégica? Bueno, básicamente porque son procesos indeterminados y sujetos a múltiples variables que pueden modificar el rumbo inicial propuesto. Es decir, estratégicamente inicial en un momento puede ser muy bueno hacer determinada acción, pero si uno no tiene esta visión más integral y más estratégica de la problemática, puede ser que haya variado a tal punto que justamente sea contraproducente hacer determinado tipo de acción. Por lo tanto, hay que permanentemente estar trabajando estas cuestiones. Otra de las cuestiones que intervienen múltiples actores con intereses divergentes y que debe estudiarse para prevenir estas estrategias de acción. Siempre recuerden que en estos procesos nosotros vamos a hacer diseño, pero vamos a hacer diseño considerando poder transformar esas condiciones que limitan las posibilidades de diseño, ya sea en cómo se aplica un programa, en normativas, en utilización de recursos, en administración de recursos, etc. Hay muchísimos elementos que nos permiten a nosotros ampliar nuestras posibilidades si empezamos a pensar y utilizar herramientas estratégicas. Bueno, otra de las cuestiones, porque la problemática es más compleja que los procesos evidentes y se precisa indagar en un sistema multicausal que determina la problemática. Esto ya lo hemos hablado, lo hemos visto, que estas cuestiones no es tan simple como falta vivienda, sino que para poder encontrar cuál es la acción estratégica que revierta esta situación, tenemos que dedicarle un tiempo a hacer estos análisis más en profundidad multicausales. Y otro aspecto fundamental es que las herramientas de diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación y comunicación en procesos intelectorales y mesas de negociación
son fundamentales para lo que denominamos el poder popular. Es decir, que no les manejen la agenda, que no les manejen qué tienen que decir, que no les manejen qué es lo que tienen que observar del contexto, sino que haya desde un trabajo transdisciplinario e intersectorial de aquellos que están involucrados en este proceso, una lectura complementaria, enriquecida, de cuáles son aquellos aspectos fundamentales que permanentemente van a estar en estos procesos de negociación. Y como decía siempre Víctor Peli, hay una relación desigual en estas mesas de negociación. Y estas herramientas de participación, donde le permite a alguien, como cuando uno va en un auto y tiene que hacer un camino, saber cuál es el camino inicial que lo tiene planificado, poder ver los carteles, poder ver la indicación de cuánta nafta tenemos, cuánto aceite, y a su vez por el espejo retrovisor ver cuánto recorrimos, cómo es. O sea, estas lecturas fundamentales en procesos tan simples como manejar, imagínense, en este tipo de procesos son fundamentales. Y el manejo de organizaciones sociales de este tipo de herramientas, obviamente que les da mayor poder, mayor popular, mayor posibilidad de autogestión y de decisión que va a trascender al mismo proceso de diseño para quedar como parte de estas herramientas de transformación de las organizaciones sociales. Bueno, algunas de las técnicas que se pueden utilizar dentro de este pensamiento son el análisis del árbol de problemas y que se puede traducir en el árbol de objetivos, que surge de estos métodos alemanes, que era el método SOP, después fue conocido como el método marcológico, pero el SOP fue pensado como una metodología y una herramienta para ser desarrollada en forma participativa. De ahí la importancia de volver a retomar, digamos, este tipo de metodologías y analizar esta cuestión multicausal. Luego el análisis de escenarios, ¿no? Y ahí el por qué, porque son en nuestros contextos latinoamericanos, son muy cambiantes estos escenarios. Sabemos que permanentemente se están transformando y que a veces son transformaciones brutales del contexto, que si no las prevemos podemos fracasar en este proceso que estamos planteando. Otro muy conocido, el método DAFO, el análisis interno y el análisis externo, que nos va a permitir identificar qué cosas podemos mejorar, cambiar y qué cosas podemos realizar. El metaplan, que es una forma en la cual se pueden trabajar estas dinámicas que permiten y facilitan que las organizaciones sociales, que las distintas disciplinas, el trabajo en equipo lo puedan desarrollar, y el sistema de monitoreo, digamos, es decir, cómo vamos desarrollando todo esto. Recuerdan que teníamos el sistema de producción, la forma de producción y gestión social del hábitat, a su vez los momentos de diseño participativo, y que el cerebro que iba uniendo todo era el monitoreo, es decir, cómo vamos, cómo nos está desarrollando, se está desarrollando esto, qué podemos mejorar, qué podemos cambiar. Esa forma de diálogo simple es fundamental para este fortalecimiento del trabajo en equipo, del trabajo transdisciplinario e intersectorial. Bueno, el árbol de problemas. El árbol de problemas nos podemos preguntar, bueno, ¿para qué hacer esto, no? Y permite pensar y retrabajar en colectivo las causas de un problema evidente, perfecto, reconociendo su complejidad, la multiescalaridad y la multidimensión. Es decir, empezar a ver que los problemas, generalmente la primera manifestación de esto no suele ser el problema central, el problema donde nosotros tenemos que intervenir,
sino que generalmente es un efecto de múltiples causas y nos permite empezar a identificar la multidimensión y la multiescalaridad de ese problema, ese efecto evidente. El árbol de problema también nos ayuda a clarificar esta cuestión de, bueno, a ver, cuáles son las causas, cuáles serían los efectos, que son los dos extremos del árbol, y también los centrales, cuál es el tronco que me está determinando esos efectos y cuáles son estas causas. Cuando analizamos y podemos identificar estos elementos, empezamos a ver dónde es factible intervenir. A veces hay causas profundas que no se van a poder transformar, pero sí podemos intervenir en lo que nosotros llamamos los problemas centrales, aquellos problemas en los cuales se puede transformar algo para transformar los efectos. Entonces, el poder trabajar esto en colectivo, transdisciplinario e intersectorial, nos permite tener una clara idea hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y además tenemos una tendencia, porque venimos ya predeterminando cosas, supongamos, hay una problemática en la cual tenemos un arroyo y no nos podemos comunicar con la ciudad, y entonces nosotros decimos, no existe un puente. Estamos dando ya la solución con el no. Y en realidad este tipo de técnicas nos facilita el pensar en realidad cuál es el problema y dejarnos la posibilidad de ver varias alternativas que nos permitirían solucionar ese problema. Entonces nos ayuda a pensar en colectivo. Entonces, este árbol de problemas, en base a la información obtenida de la situación, o sea, de esas técnicas que hemos venido analizando y viendo, empezamos a jugar y a discutir en colectivo cuáles son, entonces, las causas profundas, el tronco y estas ramas, ¿no?, que estamos viendo acá. Y entonces, en esa reflexión, se vuelven a repensar muchas veces los problemas, cuál es la esencia de ellos, cuál es, incluso cuando empiezan a aparecer estas respuestas automáticas a discutir, bueno, ¿y qué pasaría si fuera este, si fuera el otro, si fuera el otro? Y con lo cual empezamos ya a ver alternativas, a ver distintas cosas, se aprende a pensar en forma no desde el prejuicio o desde la preidea que cada uno tenga, sino a empezar a ver distintas alternativas de cómo se puede resolver. Bueno, es importantísimo, bueno, los japoneses nos dicen que la identificación del problema es ya el 90% de la resolución de ese problema, pero sobre todo esta técnica que nos permite que no seamos nosotros los que interpretamos el problema, sino que generamos este espacio y generamos esta técnica que nos facilita leer en colectivo esa problemática y empezar a identificar entre todos esa problemática. No necesito interpretarla, sino que la construimos colectivamente. A su vez, permite mayor creatividad en la innovación y búsqueda de soluciones, por esto que les decíamos, bueno, cambios que van a ser más profundos y nos empieza a identificar cosas que pueda hacer en forma inmediata, en mediano y largo plazo, ¿no? Y bueno, desde este árbol de problemas también se puede plantear como un ejercicio, digamos, que ayuda a también identificar hacia dónde se puede ir, dando vuelta a lo que es problema por objetivo, ¿no? Una vez que se tiene esta claridad, este orden de elementos y se pueden discutir diversas alternativas. Entonces, es una técnica simple, una técnica que se combina obviamente con otras, donde nosotros ya puede ser desde la foto cuadro por cuadro, desde el análisis
de estas tarjetas donde identificamos los problemas, a esta cuestión donde vamos a ir pensando en colectivo, no solamente el problema, su orden lógico, su interrelación, pensar alternativas de corto, mediano y largo plazo y cómo podríamos superar. Entonces, es una técnica muy potente para poderla trabajar. Otro de las técnicas que generalmente se dice que no son fáciles de desarrollar es el análisis de escenarios, ¿no? Y yo creo que es fundamental el análisis de escenario, sobre todo en contextos latinoamericanos donde tenemos cambios bruscos, cambios importantísimos, tanto en las definiciones de política general como en la política habitacional y urbana, como en la económica, que impacta de lleno en este tipo de procesos. Entonces, parte de la formación, parte del empoderamiento, del fortalecimiento de las capacidades de trabajo transdisciplinario e intersectorial es tener una claridad, una concepción política, social y económica del contexto, no solo actual, sino el histórico y el prospectivo, es decir, estos escenarios posibles donde vamos a enfrentarnos a esta evolución. Ya sabemos que es cambio permanente. Bueno, ¿qué aspectos nos pueden ayudar a estar preparados para esto? Y cómo las distintas disciplinas, cómo los distintos sectores y actores pueden estar preparados para esto. Acá es importante decir que no solamente el sector popular tiene que tener una visión política estratégica, sino que los distintos profesionales que intervienen en estos procesos también estarían actuando casi ciegos si no consideran estos otros aspectos, las dimensiones políticas que tiene nuestra intervención técnica. Bueno, ¿cómo se realiza? Hay distintas formas que lo podemos plantear, desde poner artículos de diario, cuestiones incluso del propio lugar estratégico del propio barrio, fotos, gráficos, etcétera, donde, por ejemplo, en este caso se colgaron de cordeles, digamos, distintas noticias clave que harían a la posibilidad de analizar estos escenarios positivos, medios y negativos, y se subdivide en 3 equipos y se les plantea, bueno, ¿por qué no van seleccionando algunas de estas noticias, de estos elementos que están marcados acá, para poder conformar estos escenarios? Una vez que lo han realizado, entonces empiezan a plantearse pegar estos elementos, se discute en cada equipo, se van poniendo frases, se van poniendo las noticias, el por qué consideramos este tipo de cuestiones. Cada equipo pasa al frente, analiza los elementos, el colectivo le va aportando o no ideas sobre esto, se señalan las principales, los elementos que seguramente van a conformar estos escenarios y quedan determinados de esta manera los escenarios posibles. Y se va discutiendo en colectivo cómo van quedando y cómo se podría llegar a intervenir, a visualizar estos escenarios que han quedado armados de esta reflexión colectiva. Son técnicas fáciles, son técnicas que no tienen complejidad, sino que pueden ser armadas de esta manera y que en este caso las distintas disciplinas sí pueden aportarnos algún tipo de estadística, algún tipo de dato que nos permita hacer unas proyecciones mayores sobre cada uno de estos escenarios.
pero lo bueno de todo esto es que todos podemos entender y caracterizar cada uno de estos escenarios y los podemos tener en algún lado, digamos, de nuestro trabajo colectivo como para seguir recordándolos y teniendo en cuenta hacia dónde vamos y cómo puede impactar. Incluso podemos dentro de cada uno de estos escenarios marcar aquellos hechos que pueden llegar a ser determinantes en nuestro accionar si se cumplen escenarios negativos o escenarios positivos o términos. Bueno, esto es lo que le estamos diciendo, sirve para poder ver, proyectar, analizar, generar estrategias, etc. Bueno, otra técnica muy conocida de este tipo de trabajo es la técnica DAFO. El DAFO es, por un lado, se focaliza en la organización, en el conjunto transdisciplinario e intersectorial que está promoviendo el proceso, que sería el análisis interno de fortalezas y debilidades. Y por otro lado, empezar a ver dentro del contexto, bueno, cuáles serían las oportunidades y amenazas, siempre considerando lo que hemos visto anteriormente, ¿cierto? Estos escenarios nos van a dar insumos para tener esto. ¿Para qué sirve esto? Porque nosotros tenemos un plan general y sobre ese plan general decimos, a ver, para poder hacer esto, tengo tales fortalezas y tales debilidades, y acá, dentro del escenario, dentro de esta cuestión externa, se me produce esta oportunidad o esta amenaza, voy a reaccionar de esta manera. Entonces, es un ejercicio de reflexión estratégico que me permite reaccionar mucho más rápido y reaccionar con este conocimiento, ¿no? Entonces, al analizar una técnica que sirve y hay que siempre clarificar para esto, es que es recomendable diferenciar muy claramente entre lo interno y lo externo, ¿no? Pero como sabemos, nosotros en esta visión compleja sabemos que lo externo y lo interno muchas veces interactúan. ¿Y cómo interactúan? Bueno, haciendo este análisis. Incluso lo interno va a conformar también esta asociación, ¿no? Transdisciplinaria e intersectorial, que pueden intervenir algunos actores de ese contexto externo. Pero en la medida que nosotros vayamos definiendo esas asociaciones, vamos a ir pudiendo analizar. En el análisis interno y externo, por ejemplo, una metáfora muy simple, es decir, cuando se juega al vóley, ¿no? Entonces decimos, bueno, a ver, si uno es medio peticito y tiene que hacer el saque de vóley, no voy a intentar hacerlo por arriba, sino que voy a hacerlo por abajo y voy a intentar identificar del oponente, o sea, del externo, cuáles son personas que generalmente compiten entre sí. Y si lo veo como tengo buena puntería, que es otra fortaleza, se los voy a tratar de tirar justo en la línea media para que se peleen entre ellos y tratar de que en esa pelea ganarles el punto, ¿no? Eso, por ejemplo, es alguna cosa. O si yo soy alto, voy a intentar sacarlo de arriba con mayor potencia y voy a tratar de tirárselo al tener más potencia prácticamente cuando está terminando la cancha y que tenga que tratar de agarrarlo alto y que no pueda responder adecuadamente a mi saque, ¿no? O si estoy en un contexto donde tengo viento, bueno, no me va a servir el de la puntería, voy a tener que ver cómo hago con este otro que es más rápido, más directo, que el saque de arriba. O si tengo el sol alto en contra de los otros y tengo buena puntería, claro, se lo voy a tirar muy, muy, muy alto para que se cieguen con el sol y no puedan hacer. Bueno,
Tan simple como eso, y puede ser cualquier otro ejemplo de la vida cotidiana, sirve para que las personas claramente identifiquen esto del análisis interno y el externo y la estrategia para armar uno u otro, ¿no? Otra de las técnicas que son muy útiles para este tipo de trabajo es la que se llama Metaplan, que es un método alemán que se utilizan tarjetas y está directamente orientado al trabajo colectivo, el trabajo entre las partes. Se utilizan tarjetas de distintos colores que permiten categorizar, es decir, bueno, cuestiones ambientales, cuestiones de políticas, cuestiones sociales, culturales, arquitectónicas, uno las puede ir diferenciando por color. La técnica permite también sintetizar, poner problemas claramente en 2 o 3 frases, permite realmente moverlas y retrabajarlas en colectivo. Y entonces todo esto nos ayuda a visualizar la problemática. También se puede hacer en forma muy simple, como decimos, por ejemplo, acá en el Vecinos Sin Techo, y que ayuda a pensar que no solamente es el trabajo, el proyecto para lograr la vivienda, sino que si no hacemos otros aspectos que tienen que ver con otras dimensiones, como por ejemplo la ciencia política, la comunicación, el fortalecimiento de capacidades, nuestro proyecto, por ejemplo, el barrio intercultural, va a quedar limitado, muy limitado. Yo con estos otros elementos logro fortalecer esto, ¿no? Y a su vez vemos los ejes que atraviesan todo. O sea, ¿qué es lo que caracteriza esto? ¿Qué es lo que nunca voy a abandonar? Son los ejes que nos están dando estas características fundamentales que tiene el proceso. Y fíjense también acá cómo a través de estos papelitos empezamos a ver las relaciones de uno y otro, empezamos a ver cómo se va entretejiendo esto que llamamos lo heterogéneo, inseparable, ¿no? Empezamos a leer la complejidad del proceso, no a simplificar con pasos 1, 2 y 3, sino a ir leyendo esta diversidad, esta complejidad, incluso hasta contradicciones de un elemento con el otro, y lo vamos haciendo muy simplemente en papelitos, pues vamos pegándolo o en una pared, en un papelógrafo, donde tengamos, y empezamos a trabajarlo, ¿no? Algunas de las cuestiones empiezan a quedar materializadas de esta manera, donde empezamos a ver, bueno, las actividades, los productos que generamos con eso, los resultados y el impacto. Entonces, empezamos a ver cómo es este proceso evolutivo, cómo determinadas acciones nos llevan a otras, cómo podemos lograr lo que no es. A veces yo decía, uy, a veces la gente planifica y dice, salgo de mi casa a hacer las compras y transformo el mundo. Ahora, todo el proceso intermedio entre esa actividad inicial y el impacto que queremos generar o los resultados que queremos generar, hay múltiples actividades, hay múltiples interrelaciones incluso entre ellas, que debemos conocerlas, que debemos tratar de trabajar estos grandes entramados, estas cuestiones que nos van a permitir llegar a sinergias que si no las consideramos, no las podemos planificar. Y esto para el trabajo transdisciplinario es fundamental, es decir, no nos vamos a articular en el campo mágicamente, sino que vamos a ir reconstruyendo, articulando lo que quiere hacer el trabajador social con el que está aportando de economía social, con el ambientalista y el arquitecto. Hay una conjunción, hay un trabajo previo de pensar estos elementos para no caer en el campo y colisionar sin haber tenido la planificación. Y si lo llevamos a otros planos como es lograr una articulación o planificación interprogramática
entre distintos programas que intervienen en un lugar también es fundamental. Y no solamente eso, les diría, aunque sea el programa habitacional o urbano o lo que se esté desarrollando, porque podemos estar trabajando desde entidades gubernamentales, es fundamental tener esta visión multidimensional, multiescalar, procesual, evolutiva y de interacción entre distintos objetivos que se van potenciando y van generando sinergias. Esto se puede desarrollar desde el sector popular acompañado con un profesional que maneje estas metodologías donde pueda plantear desde las actividades, el producto, los resultados y el impacto, ¿no? En este sentido, el marco lógico tomado desde una forma más participativa, de una forma más articulada con otras dinámicas y técnicas que se pueden desarrollar en el territorio y que puede incorporar al sector popular en este análisis, es fundamental. Recomiendo más la técnica, el método SOP, que es la base del marco lógico, pero que tiene estos componentes participativos. Y bueno, en este libro tienen desarrollado cómo se puede trabajar de distintas formas. Incluso como para articular redes que trabajan estas problemáticas aún a distintos niveles. Entonces, es una herramienta permanente de trabajo, otra de las herramientas que debería permanecer en una oficina de trabajo intersectorial y transdisciplinario, ¿no? O sea, porque permanentemente se tiene que pensar, se tiene que razonar y se tiene que visualizar las distintas dimensiones y escalas de la problemática. El otro aspecto fundamental es el monitoreo. Y yo acá le pongo el costadito, diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación y comunicación, porque eso es lo ideal, o sea, la aplicación en forma, que sería como nuestro cerebro y nuestra forma en la cual vamos entendiendo, planificando, monitoreando, evaluando y comunicándonos entre estos equipos, ¿no? El cerebro que veíamos al medio entre la producción y gestión social del hábitat y el diseño participativo sustentable del hábitat. Es el que efectivamente permite esas adecuaciones al proceso, no porque alguien se imponga, porque alguien diga, sino porque van a contar con información racional en tiempo y forma para facilitar esa toma de decisiones, pero en base a cuestiones donde hay datos concretos, hay cuestiones concretas y efectivamente permite que se rompan estas tensiones o imposiciones de uno y otro porque vamos a contar con insumos que nos van a fortalecer el por qué estamos tomando esta situación. Y a su vez, este tipo de cuestiones nos permite observar este proceso evolutivo, esta cuestión que siempre planteamos sobre la intervención en programas de producción y gestión social del hábitat, que lo que se sabe y tenemos como garantía es que va a ir variando permanentemente, que no tenemos una situación de foto y que nos van a esperar a que nosotros intervengamos, sino que permanentemente es el cambio permanente de situaciones y que debemos conocer cómo hacer. Bueno, se puede realizar de una forma muy sencilla, que generalmente es la que más se aplica, que sería, bueno, después de cada actividad, de cada taller, tener una reunión o terminar con una reflexión de monitoreo de lo ocurrido, y de ahí decir, bueno, tenemos que aprender esto, lo otro, digamos. O puede ser ya como una forma de trabajo en un programa concreto, grande, donde tenemos muchísimos estos objetivos y donde podemos tener distintas planillas que le puede servir para un grupo transdisciplinario, tomar decisiones correctas, analizando, justamente viendo, no quedándonos en la actividad, sino viendo la proyección que eso tiene en cuanto a productos, resultados e impacto, porque a veces yo cambio una
actividad, pero no estoy visualizando cómo me va a impactar posteriormente. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, es muy interesante poder aplicar en un programa grande, en un programa de mejoramiento de barrios u de otro tipo, porque efectivamente se empieza a pensar estratégicamente. No es cuestión de cambiar una actividad porque me salió mal esa, sino cómo va a impactar en todo el resto del proceso, ¿no? Y esta es otra forma muy simple, donde, bueno, se va monitoreando, se pueden hacer gráficos, se pueden hacer fotos, se pueden poner elementos que a nosotros nos recuerden por qué es estratégico conservar algo o no, el por qué estamos haciendo este tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces recomendamos que esto se aplique en todo el proceso y permite una reflexión y acuerdos colectivos. Es verdaderamente el cerebro, digamos, de este proceso, y es fundamental considerarlo como parte de este conjunto de herramientas que nos va a permitir pensar y crear en colectivo en programas intersectoriales. Bueno, nos vemos en la próxima clase.